Aquí hablamos de los principales hechos noticiosos que ocurren en nuestras ciudades. Es una buena costumbre que practicamos cada mañana desde las 7 por Metropolitan 88.5 FM. Bueno, vamos a dar una mirada a lo que está pasando en materia política en nuestro vecindario, aquí en Sudamérica, y en general Centroamérica también. Todo esto a propósito del triunfo del candidato Noboa en Ecuador, que ocurrió el fin de semana que recién pasó. Este Noboa tiene varias cosas extrañas. Lo primero es que su apellido se escribe con B larga y no con B corta, es Noboa. Oye, no había percatado ese detalle, Álvaro, bien detallista, sí. Y lo otro es que él dice ser de centro izquierda, un empresario de centro izquierda que ya es más o menos raro, digamos, no hay mucho empresario que se defina en esa vereda del mapa ideológico, pero que fue elegido con votos de la derecha. Entonces lo hace un personaje bastante extraño, bizarro, diría yo, por lo que estoy planteando. Puede que no tenga nada de raro, digamos, pero así es. Entonces, ¿cómo quedó el mapa ideológico en Sudamérica? Es lo que le queremos preguntar a Javier Pérez, académico de la Universidad del Desarrollo y máster en comunicación política. ¿Cómo estás, Javier? Muy buenos días, gracias por venir a Buena Costumbre. Hola, Javier, ¿cómo estás? Hola, Constanza, hola, Álvaro. La verdad es que muy feliz de estar conversando con ustedes, así que dispuesto a responder todo lo que está pasando en América Latina. Lo que pasó en Ecuador, lo que va a pasar en Argentina el fin de semana. Fin de semana. Vamos a obtener harta información ahora. Eso nos puede cambiar drásticamente los colores del mapa. No, tampoco tanto. Sí, bueno, o sea, pero Argentina, como es más grande, igual abarca, porque ahora se ve súper rojo. Claro, ahí lo vamos a poner en pantalla seguramente el mapa, porque la verdad que se ve y te molesta eso. No, a ti te gusta. No. Oye, pero dejemos hablar a Javier, Sí, por claro. favor. Sí, bueno, a ver. La verdad es que el mapa cambia y cambia. Hemos tenido, en general, momentos hace 4 años atrás, el efecto era, América Latina se fue a la derecha, ¿no? Sí. Cuando había ganado Bolsonaro en su momento, antes Mauricio Macri, cuando había vuelto Sebastián Piñera al poder, etcétera, etcétera. Claro. Y ahora parece que estamos en un proceso distinto. Colombia había tenido históricamente gobiernos de derecha hace ya varios años, y ahora estamos en este proceso distinto, ¿no? Volvió a ganar el Partido de los Trabajadores en Brasil con Lula, Petro gana en Colombia, y se produce esta llegada de Noboa, que la verdad es que, como bien lo decían ustedes en Ecuador, es un tipo bastante extraño. Si ustedes ven una de las primeras felicitaciones que recibe Noboa, es del presidente de El Salvador, Nayib Bukele, que tiene como un mensaje, como bien lo decía, en que se declara un hombre de izquierda o de centro izquierda, con hartos tintes populistas. La verdad es que ahí hay un elemento que es bien importante tomar. Es bien partidario en general de lo económico del libre mercado, no tiene muchas restricciones, es quizás más bien culturalmente y valóricamente un poquito más de centro izquierda, pero como les decía, con hartos tintes populistas. Y ustedes lo dijeron en la introducción, gana Noboa en este escenario, y gana por una razón bien importante y bien trascendente, ¿no? Que bien lo decías tú, Álvaro, con los votos de la derecha, claro, porque la derecha prefirió, entre comillas, que es lo que está pasando mucho en general en las elecciones, un mal menor, ¿no? Por un lado era Noboa, o la otra opción era que volviera al correísmo, y esta candidata muy cercana a Rafael Correa, ¿no? Entonces ahí es donde se produjo esta especie de dicotomía, y obviamente dentro de esa mirada Noboa, que va con este discurso también fuerte, antidelincuencia, anticorrupción, etcétera, 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 y por lo tanto engancha ciertos sectores de la derecha que prefieren votarlo a él antes que votar básicamente a la candidata al correísmo. Ahora, ¿cómo va a quedar el mapa? Bueno, tenemos que verlo, ustedes lo muestran recién, quedó bastante más pintado de rojo, pero lo que pasa en Argentina va a ser bien importante, porque ahí es donde vamos a tener probablemente, por la importancia que tiene Argentina en el continente, ¿no? ¿Quieres hablar de Argentina tú, Javier? Sí, parece? cuéntanos cómo se viene, porque en realidad estamos a puertas de las elecciones ya. El domingo. Exacto, queda nada. Y efectivamente esto nos puede también empezar a cambiar un poquito el escenario, como tú dices, que nos hemos ido rotando de un lado a otro, ¿cierto? De un color a otro en el mapa. Y efectivamente esto también puede ser algo que nos cambie, que es un giro en los colores que actualmente vemos en el mapa latinoamericano. Hay una cosa que es relevante, y es que, a diferencia de en Chile, entiendo, corrígeme por favor, porque puede que esté hablando de ceras, pero
En Chile se elige el presidente si saca el 50% más uno de los votos. En Argentina entiendo que es el 40%. Sí, a ver, puede elegirse en primera vuelta con dos factores. Ya, O que tenga más del 45% de los votos, ya. o que obteniendo el 40% tenga más de 10 puntos de diferencia con su contendor. Ah, ¿ya? perfecto. Ya. La verdad es que no digamos que las encuestas han sido del todo certeras, pero en general, si uno más o menos mira todas las encuestas en Argentina, cuando ya revisa 6, 7 u 8 encuestas, ve que Milei en general está en una posición cómoda arriba. En ninguna de las encuestas que se han mirado, Milei gana en primera vuelta. Eso es como una primera cosa, y yo te diría que Milei ya está pensando incluso en su campaña de segunda vuelta. La disputa interesante que hay en Argentina es la disputa entre Sergio Massa, que es el representante del oficialismo, del kirchnerismo, del justicialismo, con Patricia Bullrich, que es la candidata o representante del macrismo, por decirlo de alguna forma, ¿no? En general también se ve una tendencia clara desde el punto de vista de la posición a favor de Sergio Massa, pero en general con márgenes muy estrechos, 3, 4, 5 puntos de diferencia. Y eso obviamente hace que probablemente lo que está más en juego acá es ver con cuánta diferencia se posiciona Milei y también cuál es el resultado de ese segundo candidato que iría al balotaje, ¿no? Que iría a esta segunda vuelta, en donde la disputa entre Sergio Massa, el representante del oficialismo del gobierno, el actual ministro de Economía, con Patricia Bullrich, que es la candidata de Mauricio Macri, de todo ese bloque, es donde está lo interesante. Entonces hay que ver cómo va a seguir este proceso, que es bien importante y bien trascendente desde el punto de vista de lo que significa Argentina para América Latina, lo que significa Argentina para nosotros también, ¿no? Como país vecino, como país con un alto intercambio comercial, y en base a eso podemos ver. Ahora, como bien lo decía recién Constanza, el mapa está pintado de rojo, pero la verdad es que en general hemos tenido movimientos de alternancia. Cuando uno pudiera ver el mapa por 2, 3 periodos electorales, pudiera decir una tendencia, ¿no? Pero lo que está pasando es que estamos alternando gobiernos cada 4 años, y en el caso, por ejemplo, de Ecuador, que fue la conversación inicial, recordemos que el presidente Lasso no logró terminar su mandato, y por lo tanto, a partir de ello es que se produce esta llegada de Noboa al poder. Oye, Javier, yo lo que sí creo que es una tendencia, ¿cierto? Más allá del color político, son los casos de corrupción de los exgobiernos que han habido en América Latina. O sea, está el caso de Correa, están los casos en Perú, ¿cierto? Que ha sido icónico. O sea, Perú lleva una serie de expresidentes que han presos, prófugos de la justicia en algunos casos, ¿cierto? Lo que es un caso muy paradigmático es Brasil, donde Lula da Silva también, que se había envuelto en todo este tema de Petrobras, ¿cierto? Y ahora es presidente nuevamente. ¿Qué pasa con esta tendencia que tenemos a reelegir o a tener presidentes ligados a la corrupción y a eventos tan marcados políticamente como negativos, ¿cierto? Mira, esto es una súper buena pregunta. Fíjate que en términos de sociología, yo me dedico también a la investigación y a la asesoría política. Esto se llama un concepto que se llama desesperanza autoaprendida. Y es que la gente o las personas, básicamente, ya en varios países o en varios espacios sociopolíticos, ven la corrupción como un elemento más dentro de lo que es el devenir público, ¿no? O sea, tienen esa mirada que es: todos los políticos roban, ¿no? Y por lo tanto, si todos roban, a mí me interesa que llegue al poder aquel que por lo menos ayuda a que yo tenga una mejor calidad de vida o un mejor nivel de vida, ¿no? Y eso es una cuestión súper instalada. En el caso de Brasil, ¿para qué decirlo, no? El Partido de los Trabajadores tuvo una estructura, de hecho hay incluso el mecanismo, hay una serie que se llama, claro, el mecanismo, sí. El mecanismo, en el fondo, que explica cómo se fue defraudando básicamente el Estado brasileño, y vuelve Lula al poder también mucho por los errores de Jair Bolsonaro, digamos las cosas como son, ¿no? Ahí hay un elemento que es bien interesante y bien importante. En el caso de Perú, la verdad es que la política peruana o el Estado peruano ya va camino a transformarse en un Estado fallido, ¿no? Perú lleva hechos de corrupción sistemáticos en los últimos 5 o 6 gobiernos, en donde ha sido una cuestión y una tendencia marcada
respecto a cómo se ha ido desarrollando el devenir de la política peruana. Y en Perú la política se ha ido judicializando, o sea, ya la política no tiene un espacio de conversación, sino que donde se desarrolla en los tribunales, ¿no? Y por lo tanto ahí, en el caso incluso de Perú, es que uno puede hablar ya de un elemento muchísimo más sistemático respecto a elementos de corrupción. En Perú no se han querido, hay un debilitamiento institucional muy fuerte. El Congreso en general tiene esta atomización de partidos, esta atomización de movimientos. En Perú la estructura de partidos políticos es muy feble. Uno no ve partidos en el fondo que se mantengan de manera robusta dentro del mapa político peruano. Los antiguos partidos, el socialcristianismo o algunos otros, son partidos que hoy día prácticamente no tienen ninguna presencia en la política peruana, y por lo tanto esa atomización, esa falta de o esa carencia respecto a potenciar el devenir institucional y la judicialización que ha tenido la política en los tribunales de justicia ha llevado al descalabro que estamos viendo. En Perú, la verdad es que uno puede tender que o ver que efectivamente hay una cuestión bastante institucionalizada respecto a los hechos de corrupción, porque el Estado es muy débil en sus medidas y en la posibilidad de pesquisar esto en el ejercicio del poder que tienen las distintas autoridades. Estamos hablando con Javier Pérez, académico de la Universidad del Desarrollo y máster en comunicación política. La última pregunta, doña Constanza. Oye, sí, yo me quiero ir a Venezuela, donde también están pasando cosas importantes, incluso van a ser importantes para nuestro país, ¿cierto? Porque vamos a tener este fin de semana las primarias de la oposición venezolana, que ya están un poquito cuesta arriba, ¿cierto? Incluso acá en Chile están pidiendo observadores para estas elecciones, para ver que efectivamente las cosas se den bajo los parámetros de la transparencia. ¿Qué está pasando con esto, Javier? No sé si tú nos puedes contar un poquitito. Sí, a ver, bueno, lo de Venezuela, efectivamente hay una oposición que llevaba trabajando. La oposición tenía una candidata muy fuerte, ¿no? Que era María Corina Machado, que era probablemente la que mayormente había aglutinado o que estaba aglutinando esfuerzos por parte de los opositores al gobierno dictatorial de Maduro, y por lo tanto ella tenía un potencial bastante importante. Sabemos que el gobierno ha realizado bastante tipos de movimientos, por decirlo de alguna forma, para dejarla fuera de la contienda. Y ahí es donde hay un elemento bien central respecto a qué es lo que va a ocurrir en este proceso, porque María Corina, que había sido parlamentaria incluso desde la época de Chávez, ella es una parlamentaria muy enérgica, con mucha fuerza, siempre fue en algún momento muy opositora a Chávez, desde como les decía, de su rol de parlamentaria, en la época en que él era presidente de Venezuela. La verdad es que era vista como una buena candidata. Ahora, todos sabemos que en Venezuela todo lo que es el sistema democrático, por lo menos, por decirlo de alguna forma suave, es cuestionable. La verdad es que respecto a quién podría ser el candidato de oposición que efectivamente termine enfrentando a Nicolás Maduro, es todavía un elemento que no podemos o no podríamos en este momento tratar de situarlo con claridad desde el punto de vista de decir, mira, en las encuestas quién está punteando a este, ¿no? Sabemos que en las elecciones en Venezuela, entre medio o en el proceso eleccionario puede pasar cualquier cosa, así que la verdad es que, como decimos los periodistas, Constanza y Álvaro, es una noticia en desarrollo. No tenemos claridad respecto a qué es lo que pudiera ocurrir, pero probablemente respecto a todo lo que hemos visto en Venezuela, la situación no debiera tener grandes variaciones respecto a lo que hemos conocido casi en las últimas 2 décadas. Oye, muchas gracias, Javier Pérez, por tus conceptos, por tus ideas, por haberte dispuesto para estar con nosotros temprano por la mañana, que en buena costumbre, desde Concepción. Javier Pérez, académico de la Universidad del Desarrollo y máster en comunicación política, súper claro. Así que muchas gracias, Javier, por venir. Muchas gracias, Javier, que estés muy bien. Bueno, feliz de conversar con ustedes. Cuando quieran podemos conversar de nuevo. Okay. Que esté muy bien, un gran saludo. Después del domingo. Sí, pues yo creo. A ver qué pasó en Argentina. Eso. ¿Ah? Gracias, Javier. Buenos días. Nos vemos, chao. Las voces de Buena Costumbre hablan desde el Biobío y son de Constanza Escobar y Álvaro Migueles. Confiar es buena costumbre.